Dios escogía a reyes, a sacerdotes, a profetas, a sus siervos, y los llamaba y los santificaba. Ponía el espíritu de él sobre ellos, los ungía con aceite y eran separados para Dios. Eran un vaso que Dios llenaba de su espíritu para usarlos para su reino. Y encontramos como a José, un héroe para mí en la Biblia, que llegó José a ser un gobernador, y la primera vez que lo miró Faraón, el rey dijo: ¿habrá otro como este, en cual el espíritu del Dios viviente habite? Reconoció que el Espíritu Santo estaba en José. Miramos también a nosotros cuando Moisés iba para ser rey de Egipto. Tenía la oportunidad de ser un gran gobernante, pero Dios lo despoja de eso, lo despoja de su familia, lo despoja de todo y lo lleva al desierto. Y en el monte Sinaí decían que la presencia de Dios estaba sobre el monte Sinaí. Y fuera bestia o humano que subiera al monte de Sinaí, de cierto moriría. Porque la presencia de Dios es una presencia purificadora. Porque Dios es un Dios santo, que no podemos estar en su presencia si tenemos pecado. Pero su Espíritu Santo nos purifica, nos limpia para poder estar en su presencia. Y Moisés subió al monte Sinaí y murió. Porque el Moisés que bajó era otro, que resplandecía, que su rostro brillaba, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y miramos una y otras ocasiones cómo Dios usó a hombres que lo llenó de su presencia. Y miramos a David, que fue ungido como rey. Fue el segundo rey. Saúl fue ungido, pero desobedeció a Dios. Y Dios quitó su unción sobre él. Pero mientras la unción estaba ahí y no había sido reemplazado, no se lo podía tocar, y David lo sabía. Y no se arrepintió. Pero David fue ungido. David tenía el Espíritu Santo. Dios le ayudó a ganar batallas, a conquistar pueblos, engrandeció el reino. Pero un día se quedó en casa. Cuando dice, cuando los reyes salían a la guerra, él se quedó en casa. Y mandó a Moab, pero él se quedó en casa. Y quedándose en casa, cayó en pecado. Tenía el poder, pero cuando descuidó y se desocupó de los negocios de Dios y fue tentado, cayó en tentación y trató de encubrir su pecado. Y en tratar de encubrir su pecado, cometió homicidio. Y luego escribe el Salmo 51, un poquito más vamos a ver. Le pide a Dios que lo limpie, que lo purifique. Y entonces él va a poder adorarlo, alabarle. Dios no quiere que seamos religiosos con sacrificios y holocaustos, todo esto. Todo eso es bueno, pero lo que Dios prefiere, un espíritu contrito y humillado delante de él. Y él sabía que ya no tenía gozo, él sabía que ya no tenía la presencia de Dios como la tenía antes. Y le dice a Dios: límpiame, crea en mí un nuevo corazón, limpio y recto. Y entonces yo voy a poder hablar. Entonces mi testimonio va a respaldar lo que hay dentro de mí. Y el Espíritu de Dios vino sobre él y Dios lo bendijo el doble. Hay unos que necesitamos una vez más regresar a que Dios nos llene una vez más y que nuestro ministerio sea el doble. Hay pastores por allá que han caído, necesitan regresar a Dios, que Dios perdona y restaura
y puede usar su ministerio aún más. Cuando el pueblo y la gente dicen, no, ese ya está marcado, ese no. Pero Dios dice, yo hago todas las cosas nuevas. Hermanos, yo crecí dentro de la iglesia de Nazareno. Yo vine a los caminos del Señor allá en El Salvador en 1975, en el 77 en los Estados Unidos. Traté de ser religioso, traté de ser cristiano, traté de vivir en santidad, pero no pude. Traté con mis propios esfuerzos. Traté por medio de disciplinas. Mis padres trataron por medio de cinchazos. Pero yo era como un yoyo. Subida y bajada, y caía. Y pensé que no era posible vivir en santidad. Y saben que es cierto, es imposible vivir en santidad sin el Espíritu Santo. Yo pasaba al altar, me arrepentía de mis pecados, pedía perdón. Y yo, honestamente, yo creo de todo corazón que Dios nos perdona, que somos hijos de Dios. Pero seguimos como el yoyo. Pero Dios ha provisto al Espíritu Santo para que nos dé poder, para darnos la manera y la forma de vivir en una vida que le agrada a Él. Y sigue obrando el Espíritu Santo en mi vida. Sí, no soy perfecto en lo absoluto. Soy perfecto en estado. Es decir, soy completo. Porque me faltaba algo, tenía un vacío y Dios lo llenó. Y ese es el Espíritu Santo que me llenó. Y ahora Él me guía a toda verdad, me guía a mi camino, me guía a mis pasos. Y yo veo ahora más de 30 años, el año que viene voy a cumplir ya 40 años de servir al Señor. Y Él me ha guardado. No es porque William lo pudo hacer, es porque el Espíritu Santo me ha ayudado y me ha guardado. Yo hubiera querido escuchar esto desde muy chiquito, me hubiera evitado tantos problemas. Escuchar que hay poder. Hay poder. Antes, en Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Después Dios creó al hombre de lodo y respiró en él y le dio aliento y le dio vida. Y llegó a ser un ser viviente. Al mismo tiempo le puso su espíritu dentro de él porque lo hizo a su imagen. Pero el hombre cayó. Y cuando el hombre cayó, trató de encubrir sus pecados, ¿verdad? Con hojas. Y se alejó de Dios. Y se escondió de Dios. Pero Dios va atrás de él. Sí, nos va a confrontar. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te escondes? Y si el Espíritu Santo está ahí diciendo a nosotros algo cuando no andamos bien, hay que escucharlo. No es para alejarnos de él, sino para acercarlo y buscarlo más pronto. Y lo buscamos y él viene y nos dice, hay esperanza para ti. Claro que hay consecuencias del pecado. Y las consecuencias no solamente en este tiempo fue para Adán y Eva, fue para toda la humanidad. Y entonces nosotros nacemos ahora sin el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Sin el poder para vivir en santidad. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, arrepentirnos, aceptar a Jesús como único Señor y Salvador, pero hay otro paso muy importante que necesitamos escuchar, que el mundo necesita escuchar, que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Sí, cuando aceptamos a Jesús, Jesús entra en nuestro corazón, pero cuando nos entregamos totalmente a Él, nos consagramos a Él, le decimos, siéntate en el trono de mi corazón y tú gobierna mi vida. Entonces, Él se sienta en el trono de nuestro corazón y nos bautiza, nos llena, nos purifica, nos da el poder para vivir en santidad. Yo pasé al altar muchas veces, pero con changuitos. Pero yo sabía que si pasaba al altar también, así como Moisés, que tenía que morir. Pero habían cosas que yo no quería morir. Hay cosas que yo no quería dejar. Hay cosas que yo no quería soltar. Hay cosas que yo no quería agarrar tampoco. Porque cuando uno recibe el Espíritu Santo, recibe poder. Y como dice
el gran filósofo ahí que escribió la película de Spider-Man. Con gran poder viene gran responsabilidad. Yo no quería las responsabilidades que Dios estaba haciendo. Yo no quería ser pastor ni nada de eso. Lo que Dios quería hacer en mi vida, yo quería hacer lo que yo quería hacer. Yo quería vivir como yo quería vivir. Y yo sabía que si pasaba al altar, yo le doy gracias a Dios, fue en agosto que yo acepté a Jesús. Y en septiembre tuvimos campaña de santidad en la iglesia de Bow Heights. Y vino el superintendente general Gerald D. Johnson y habló sobre la llenura del Espíritu Santo. La diferencia es que cuando uno acepta a Cristo hay una conversión, uno nace de nuevo. Yo dije, yo acepté a Cristo, yo me he convertido, Dios cambió mi vida. Ya no tengo miedo ni vergüenza del Evangelio. Pero después habló que teníamos que consagrar nuestra vida totalmente a Él. Y yo estaba ahí debatiendo. Le dije al Señor, me rindo. Me recuerdo el canto, lo cantaron todo a Cristo, ¿verdad? Yo me rindo todo a Él. Y yo pasé al altar y sentí que el Espíritu Santo me llenó. Respondí al llamado del Señor. Me fui al seminario. Le dije, Dios, lo que tú quieras. Y ese día le digo, Dios, lo que quieras. Todos los días le digo, Dios, lo que tú quieras. No lo que yo quiero, pero lo que tú quieras. Y Dios me sigue ayudando. Y me ha guardado. Él es el que me ha guardado. No es porque William, Dios lo sabe. Dios me ha guardado. Sus vidas, problemas, circunstancias, Dios me ha guardado. Pero hermanos, yo le doy gracias a Dios que escuché del poder Pentecostés. Le doy gracias a Dios porque escuché que había algo más para mí. Que había poder para mí. Así que la pregunta es, ¿has oído del Pentecostés? ¿Has experimentado el Pentecostés? ¿Tienes el poder del Pentecostés? En Hechos 2:4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios ahora en nosotros, Jesús está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros cuando lo recibimos, pero cuando nos consagramos totalmente a Él, entonces somos llenos del Espíritu Santo. Le damos a Él el control de nuestra vida. Él es no solamente ahora nuestro Salvador, pero ahora es mi Señor. Él nos llena. No es solamente una experiencia, no solo tenemos que tener una crisis que es importante, pero tiene que haber un resultado de haber recibido el Espíritu Santo. Así que, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La promesa había sido hecha en Hechos capítulo 2. Y miramos una y otra vez nosotros encontramos en la Escritura. Una y otra vez encontramos nosotros en la Escritura que fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 fueron llenos del Espíritu Santo. En el 1 se da la promesa, antes ya Jesús se le había dado, ya de antemano se había dado, se había dicho que venía alguien después de Juan que los iba a bautizar, no con agua, pero los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y Jesús le dice a los discípulos, esperen aquí en el aposento alto hasta que sean vestidos, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Porque no quería que la iglesia comenzara sin poder, sin santificación, sin la santidad. No quería que la iglesia comenzara carnalmente. Quería que comenzara con el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos el Espíritu Santo es derramado. Eran 500 que estaban en el aposento alto, pero al final eran 120. El Espíritu Santo llenó a esos 120. Y llegaron fuego, ¿verdad? En la forma de lenguas. Y cayeron sobre cada persona. Tenemos que saber qué es el Espíritu Santo. Es Dios en nosotros. El Espíritu Santo estaba viniendo. Dios estaba viniendo a cada uno. No es el aposento alto, el lugar, que es lo importante. Lo importante era que habían 120 personas ahí que iban a recibir al Espíritu Santo y los iba a llenar. Y el Espíritu Santo llegó
Ellos comenzaron a hablar otros, la palabra en griego es dialectos. A ver, dígalo conmigo, dialectos. Otras lenguas. Dialectos son lenguas humanas que ellos hablaron y otros escucharon. Ellos hablaron, otros entendieron en su propio lenguaje en la cual habían nacido. Hablaron dialectos, lenguas. En ningún lugar del libro de Hechos o en Lucas menciona otra palabra que es la palabra lenguas, de lenguas angelicales que se menciona en 1 Corintios capítulo 13, en el 12 y el 14. Y cuando leemos en español o leemos en inglés, en nuestro lenguaje, no miramos la diferencia entre dialectos y la otra palabra que es lenguas angelicales. Y entonces muchas iglesias se han confundido hoy en día porque no saben qué es el Espíritu Santo, qué es el bautismo del Espíritu Santo, qué es la llenura. Cuando uno no conoce el propósito de algo, lo abusa. Y sabe que hay mucho abuso ahora del Espíritu Santo. Uno tiene que saber el propósito para qué es algo. Y escuchamos ahora que el pastor Carlos decía, el propósito del Espíritu Santo es para guiarnos a toda verdad, para recordarnos de todas las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, para recibir el poder para vivir en santidad, para poder ir y ser testigos, para poder tener un testimonio que la gente va a creer. Dios lo cambió, Dios está con él, yo lo puedo ver y yo lo quiero a Dios también. Cuando uno no conoce las cosas, lo abusa. Y lo que ha pasado por años es que ha habido un abuso de esto. Cambian la palabra de Dios cuando no la estudian, no se profundizan en ella, no hacen un exégesis. Yo tuve que hacer muchas preguntas cuando escuché de esto, porque fue una iglesia que estaban orando ellos en lenguas y estaban todos al mismo tiempo. Y yo dije, y traje unos amigos, dije, mi amigo se salió, dice, ¿qué está pasando? Dentro vas a escuchar. Yo lo había dado porque estaba cerca de su casa y decía iglesia de Nazareno, solo que había otra iglesia que estaba rentando ahí. Y yo pensé que iba a una iglesia de Nazareno en inglés. Y llegué y miré esto, entonces yo me puse a cuestionar, ¿qué está pasando aquí? Y mi amigo dice, no, ahí están locos. Dice, eso pasó en el día de Pentecostés también, ¿verdad? Pero aquí le digo, lo que está pasando, yo no sé, pero yo hice las preguntas. Y por hacer las preguntas, me estaban confundiendo que yo era pentecostés. Pero le quiero decir, yo soy pentecostés. La iglesia de Nazareno es una iglesia pentecostés. Nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la santificación y la santidad. Creemos en eso, pero sin hablar en lenguas angelicales. Nosotros creemos que necesitamos el poder, necesitamos ser pentecostales sin hablar en lenguas. Yo sí veo hermanos pentecostales que hablan lenguas, pero sí han experimentado el Pentecostés en sus vidas. No se pueden quedar callados, no tienen vergüenza, ellos andan en las calles hablando, tienen una pasión por las almas, viven en santidad. Conozco muchos de ellos, pero sí conozco que hay abuso por veces cuando no se sabe y no se sigue de acuerdo el orden que la palabra de Dios dice que lo hagamos. Y sí, yo creo que cuando la iglesia todos oran al mismo tiempo en lenguas angelicales, van a decir que están locos. Por eso Pablo bien estricto le dice, cuando se reúnen no todos hablen al mismo tiempo. Si no van a decir que están locos, mejor sálganse también. Dice, mejor pídenle a Dios que le dé la interpretación, porque si no se quedan vacíos. Y lo que pasa cuando se quedan vacíos, que se vuelven orgullosos, se vuelven súper espirituales, se creen mejor que otros. Y si tú no has recibido el Espíritu Santo, a mí me recuerdo cuando me dijeron, ¿y tú hablas lenguas? Digo, no, pues necesitas recibir el Espíritu Santo, si no, no eres cristiano verdadero, si no, no eres espiritualmente fuerte, si no, el diablo aquí te tiene y todo esto. Digo, no, Dios está en mi corazón, no, Dios me llamó, yo sé que soy lleno del Espíritu Santo, yo no hablo lenguas, pero yo sé que el Espíritu Santo está en mí, y mi vida cambió, y mi vida ha sido transformada, y yo sirvo al Señor.
yo entiendo que han sido mal instruidos por la confusión de que no saben qué es dialectos y qué es lenguas angelicales. Y ellos van a dar cuenta a Dios un día. Y admiro la autoridad y el poder que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ellos lo pidieron. Ellos tienen un proceso que la gente viene y ellos reciben y oran y lo piden. Y cuando lo piden, Dios se lo da. Ya si ellos son disciplinados, endoctrinados de cierta manera, entre Dios lo van a hacer. Y Dios sigue usándolos a ellos grandemente. Pero yo digo, ¿cuánto más Dios nos puede usar a nosotros? Cuando la gente sí quiere entrar, porque va a escuchar la palabra de Dios. Cuando la gente va a ver el testimonio, porque ve el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto más? Y Dios los usa, y gracias a Dios por eso. Y nuestros hermanos, un día vamos a estar juntos en el cielo, gloria a Dios por ellos. Entonces la iglesia Nazareno, para que no nos confundieran con ese movimiento carismático, le quitó el nombre de Pentecostés, pero sí creemos en el Pentecostés. Sí vivimos el Pentecostés. Pero la iglesia inició. Y lo que miramos en Hechos capítulo 2, 10, 19, cuando menciona que hablaron en lenguas, usa la palabra dialectos. Porque sí hay lenguas angelicales. Y Pablo lo refiere, que hablamos con Dios el idioma celestial. Y lo habla, y hay personas que Dios le ha dado ese don y tienen esa bendición de hacerlo. Pero le dice, cuando están en la iglesia, piden a Dios que dé una interpretación. Si no tiene un intérprete, que se calle y se siente. Entonces, esa es la regla que yo he tomado en mi iglesia. Digo, ok, muy bien, viene aquí. Dios nos quiere hablar. A ver, ¿hay intérprete? No, hermano, no soy yo que lo digo. Ahí dice Pablo. Y Pablo aún dice, no lo tomen como mandamiento mío, tómenlo como mandamiento de Dios. Cállese, siéntese. Entonces, hermano, no soy yo que lo digo, pero se me sienta, porque si viene de Dios, viene para hablarnos, viene para edificar. Y yo lo que me di cuenta en un estudio, que las lenguas a través de los pasados 120 años, cuando comenzó el momento de Azusa, hubo un movimiento también de lenguas angelicales, pentecostés, que ha traído tanta división. Ha traído tantos problemas a las iglesias. Aún iglesias de Nazareno han sido divididas. Aún distritos han sido divididos por los movimientos carismáticos. Cuando trabajaba con el plan del maestro nos confundían por el G12, porque el G12 abusa mucho de esto y de otras cosas. Dice, no, nosotros somos enemigos número uno del G12 porque nos confunden y nosotros somos nazarenos y no creemos en esas cosas, esas prácticas de tumbar gente, de hablar en lenguas angelicales y todo eso como práctica nuestra, porque trae muchos problemas en la iglesia. Y Dios viene para edificar la iglesia. Si es de Dios, va a edificar la iglesia. Y si es de Dios, va a haber frutos del Espíritu, que no vamos a ser arrogantes. No vamos a juzgar a otros. Nuestro comportamiento va a ser diferente. Uno puede hablar lenguas angelicales, pero después sale a vivir todo torcido. Uno puede caerse para atrás y le echan la culpa al Espíritu Santo cuando Dios no vino a tumbar gente, vino a levantar gente. Y no quiero decir que puede haber experiencias que uno o alguien pueda tener personal entre usted y Dios. No ponemos a Dios en una caja, como piensan. Dios mismo ha establecido orden, porque Dios es un Dios de orden. No es un Dios de confusión tampoco. Pero el Espíritu Santo viene con un propósito. No es para que sintamos escalofrío, aunque por veces lo sintamos, gloria a Dios. El Espíritu Santo se recibe por fe, por creer, por pedirlo, y dentro de nuestros corazones, porque Él quiere darnos. ¿Han escuchado del Espíritu Santo? Muchas veces hemos escuchado cosas extrañas, entonces no queremos nada de eso porque no queremos confundirnos. Que nos llamen pentecostales porque somos de tal, nos van a comparar a ellos. Pero sí necesitamos nuestra experiencia pentecostés. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Miramos aquí la iglesia, no había escuchado. Habían aceptado a Jesús, pero no habían escuchado del poder del Pentecostés,
de la llenura del Espíritu Santo. A muchos que hemos estado en la iglesia por tiempo y hemos quizás escuchado algo, pero no hemos experimentado el Pentecostés en nuestra vida. No hemos recibido la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. No lo confunda con la experiencia de la llenura del Espíritu Santo con la madurez. La madurez viene con tiempo. Y no lo confunda con la evidencia de ser llenos del Espíritu Santo en hablar lenguas. En ningún lugar lo menciona eso en la Biblia. Dices, es que en el Pentecostés, después que recibieron el Espíritu Santo, hablaron en Hechos 2 lenguas. Porque en el capítulo 10, en la casa de Cornelio, hablaron y recibieron el Espíritu Santo y hablaron lenguas. En el capítulo 19, los gentiles también se fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron lenguas. Hablaron dialectos. Y ahí bien fácil, porque habían griegos entre ellos. Habían otros de otras nacionalidades que necesitaban escuchar el mensaje de Dios en su propio lenguaje, para que lo pudieran entender y recibir a Jesús. Ese era el propósito del Espíritu Santo, ese era el propósito de ese momento. Pero el propósito era que la iglesia iba a iniciar. Ese era el propósito del Espíritu Santo, con las personas, los discípulos, con el Espíritu Santo dentro de ellos, para tener el poder de lo alto, la unción de Dios, para ser testigos y predicar el evangelio y hacer discípulos en toda la tierra. Han escuchado, han experimentado, hay que vivirlo. Viene el proceso de volverse santo. Ay, hermano, nosotros somos los santos, ¿sabía eso? No son unos ídolos hechos por hombres. Tienen ojos y no ven, tienen boca, no hablan, tienen pies, no caminan. Hay que cargarlos de aquí para allá. Esos le llaman santos. No, nosotros somos un pueblo de Dios, un pueblo santo. Pero para ser santo necesitamos ser santificados. Estamos llenos del Espíritu Santo. Santificado significa ser separado con un propósito. Y aquí es ser separado para Dios. Los reyes, los sacerdotes, los profetas eran ungidos con aceite como símbolo del Espíritu de Dios en ellos y separados con un propósito, para una tarea, para Dios. Si usted es santificado, lleno del Espíritu Santo, separado para Dios, para que Dios lo use a usted con un gran propósito, para ser testigos hasta los rincones del mundo. Comenzando primero en su casa, sus vecinos, alrededor de su iglesia y hasta el fin del mundo. Y mira hasta dónde ha llegado el evangelio. Desde Jerusalén hasta dónde ha llegado el evangelio. Y yo he tenido la bendición de visitar lugares remotos. Y el evangelio ha llegado ahí también. Hemos llegado en unas ocasiones en pueblos remotos con la película de Jesús. Nunca habían escuchado de personas aceptando a Jesús. El evangelio quiere llegar más lejos de lo que usted se imagina. Como había dicho antes, Jesús se hubiera quedado en la tierra y estos 2000 años, imagínense todo lo que Jesús hubiera hecho. Pero él sabía que si él se iba y mandaba el Espíritu Santo, Dios en nosotros, a través de nosotros, podía lograr más que si se quedara. Y nosotros entonces somos llenos del Espíritu Santo, Dios en nosotros y es Dios. Por eso Él recibe la honra, la gloria, el crédito de todo. No es la gloria para nosotros, no es el aplauso para nosotros, no es el crédito para nosotros, el crédito es de Dios. Es decir, nosotros reconocemos aquello que trae a nosotros y damos crédito donde el crédito es merecido. Gracias por su fidelidad, gracias por dar, gracias por esto, gracias por aquello. Pero es Dios que pone el querer como el hacer. Y es el Espíritu Santo que agrega a la iglesia. No son las estrategias. Y hay muchas estrategias. Y yo he sido parte del Comité de Estados Unidos Canadá que llevamos estrategias y conferencias y talleres por más de 20 años. Y a muchos las han agarrado, las han usado y Dios los ha bendecido grandemente. Y hay otros que han usado sus propias estrategias, pero no son las estrategias. Es de ponerse en oración. Es de recibir el Espíritu Santo. Entonces de poder ir y Dios que lo use a usted y bendiga su ministerio y bendiga y unja su ministerio para la gloria de Él, no la de uno. El día de Pentecostés llegó en Hechos 2 y la iglesia nace. Y la iglesia sigue adelante. Pasa por muchas cosas, pero la iglesia sigue adelante y sigue creciendo.
Ellos esperaron para ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ponernos en oración y esperar que el Espíritu Santo nos llene. Tenemos que tener esa expectativa de que el Espíritu Santo va a llegar. Y cuando llega, tenemos un antes y tenemos un después. Miramos, por ejemplo, la vida de Pedro antes, que negó a Jesús, y después predicó a miles. Los discípulos se fueron a esconder con temor atrás de las puertas, con llave, con candado, y después a predicar a todos lados. Tomás dudaba de la resurrección. Tomás después, él mismo confiesa: tú eres mi Señor y mi Dios. Y declaró: Dios mío, Señor mío, Dios mío. Y ellos dejaron todo para poder después seguir a Jesús. El mismo Espíritu Santo que transformó la vida de esos discípulos está aquí para transformarnos a nosotros también. Para ya no ser cobardes, pero ser campeones, disponibles para servir a Dios en todo lo que Él nos pida. Tenemos que entender qué es el Espíritu Santo. Tenemos que entender qué es el Espíritu Santo. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La evidencia del Espíritu Santo no se encuentra, como decía, en las lenguas, ni en los dones espirituales. La evidencia del Espíritu Santo no se encuentra, ¿escucharon eso? En las disciplinas espirituales que hagamos tampoco. Usted puede venir a la iglesia disciplinadamente, puede ser fiel, pero no quiere decir que tiene el Espíritu Santo. Eso es bueno, las cosas son buenas, pero la evidencia del Espíritu Santo no es si levanta la mano o no la levanta. No es si brinca, sino que tan recto se camina. El Espíritu Santo está basado en los frutos del Espíritu. Así que las evidencias no están basadas en algo que nosotros hagamos por disciplinas o aprendido. Los dones usted puede aprender, Dios se los puede dar. Y usted los usa para Dios. Los consagra para Dios. Pero los frutos del Espíritu Santo no pueden ser imitados. Lo otro puede ser falsificado. Y para terminar ese punto de las lenguas, por ejemplo, pueden ser del hombre. Y yo lo he visto cuando es manipulado, cuando se le dice estas palabras, repite así, la gente se lo llega a creer que es el Espíritu Santo. Es algo psicológico, algo humano. También puede ser del diablo. Trae división, trae orgullo, trae muchas cosas que es dañoso para la iglesia. Y también en el mundo espiritual de los satánicos hablan lenguas. Pero también puede ser de Dios, que viene para edificar. Y yo creo que yo tengo el don de lengua. No porque me gustan los tacos de lengua, pero tengo el don de lengua porque hablo 2 idiomas. Me recuerdo, yo crecí dentro de la iglesia de Nazareno y llegamos a los Estados Unidos. La familia decimos: de ahora en adelante solo vamos a hablar inglés para aprender todos inglés. Íbamos a la iglesia de Bow Heights y la clase para los niños y para los jóvenes era en inglés. Iba a la escuela, yo era en inglés. Ya cuando ya tenía yo 18, 19 años, me daba pena tratar de hablar el español porque se burlaba de mí. Y paré de practicarlo como si se me había olvidado el español. Después Dios me llamó para trabajar con el pueblo hispano y Dios me ayudó a aprender y recordarme el español. Y yo conozco gringos, anglos, que nunca tomaron clases de español y Dios les dio el don de hablar el español. Y a otros idiomas. Dios da también eso. Así que, de hecho, para lenguas angelicales,
Pablo está tratando de ser de una manera política, de una manera formal. Ustedes no busquen eso. No se preocupen de eso. Busquen mejor lo que edifica, lo que es para otro. Eso es para uno. Pero busca mejor lo que de las lenguas angelicales, que lo que va a edificar la iglesia. Para eso es para traer la unidad en la iglesia, para que cada quien tenga su parte, para que forme el cuerpo de Cristo y sirva a Cristo y sirva a otros. Así que él trata de decir, eso no quería de una sola vez cortar la cabeza ahí a ellos porque era una iglesia de Corintios que era que tenía abuso sexual, tenía abuso de la Santa Cena, era muy inmoral, era una iglesia después que se desaparece. Entonces está tratando, pero es lo que él quiere, mejor que la iglesia busque, ¿verdad? El amor. ¿Qué te sirve hablar lenguas si estás vacío? Dice, ¿qué te sirve servir y dar al mundo entero y ser, verdad, de mucha caridad y todo eso si pierdes, si no tienes amor? Primer fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? El amor. ¿Qué te sirve, verdad, si no tienes los frutos del Espíritu? No tenemos tiempo para tratar todos los frutos del Espíritu. Así que Dios quiere mejor edificarnos a nosotros, llenarnos con el Espíritu para que edificarnos los unos a otros. Le podemos llamar bautismo del Espíritu Santo. Yo encontré algo que no había encontrado antes, estas par de semanas preparándome para ahora. Encontré 3 bautismos. Hay el bautismo de arrepentimiento de Juan. Después miramos en Hechos cuando dice, ustedes que no habían escuchado, pero ustedes no han escuchado el bautismo. Sí, de Juan, nosotros de Juan. Y después de Jesús, y fueron bautizados en el nombre del Señor. Otra vez, otro bautismo, dije. Muy bien, y después dice, pero necesitan ser bautizados del Espíritu Santo. Tercer bautismo. Wow. Y yo me atrevo a decir lo siguiente. Hay muchos más bautismos del Espíritu Santo. Lo miramos en Hechos 2, lo miramos en el 10, en el 19 y a través de Hechos, lo miramos a través de la Biblia, que nosotros necesitamos todos los días ser una vez más llenos, una y otra vez del Espíritu Santo. Porque somos como cubetas con hoyos, llenos un día, vacíos otro. Somos como las baterías. Estaba mirando al hermano Magdaleno, pero una batería se ha cargado otra vez, se descargan. Necesitamos ser recargados una vez más. Y uno piensa, yo acepté a Cristo hace muchos años, yo fui lleno del Espíritu Santo hace muchos años, pero ahora ¿cómo estás con Cristo? Ahora ¿cómo están tus frutos? ¿Cómo está tu vida? Tu relación con Dios. ¿Todavía tienes el gozo de tu salvación? ¿O estás como David cuando falló? No quites de mí, regrésame al gozo de mi salvación. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su servicio para otros? ¿O está una vez más siendo egoísta? Lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiera. ¿O está dispuesto a dar, a amar a otros? ¿Quién lo controla, la carne o lo controla el espíritu? ¿Qué lo guía a usted? ¿Saben por qué es importante el ayuno? Lo importante las vigilias. El ayuno porque le deja saber a uno. ¿Quién lo controla? ¿La carne o el espíritu? Muchos piensan que el ayuno es para torcerle el brazo a Dios. ¿Ves? No estoy comiendo, estoy de huelga, entonces tienes que darme esto. No, no es para eso. Es para decir, Dios, necesito de tu Espíritu Santo. Necesito tener poder. Necesito tener fe. Dominio propio. Saber que tú eres soberano y las cosas están en tus manos. Para tener un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Para que me sigas guiando. Yo sé que cuando no como, mal genio. Cuando
ayuno, digo, oh, la carne me está dominando. Señor, necesito ayunar más para asegurarme que tú estás en control de mi cuerpo. Cuando no duermo, ando de mal genio. Esposas dirían eso de sus esposos, ¿verdad? También los hombres dirían lo mismo una vez al mes, ¿verdad? Unos 3 días ahí al mes, que las mujeres también andan de mal genio. Cuando miramos que el cuerpo, la carne, y después comenzamos a justificar, es que esto pasó, ando de mal genio. La carne nos está controlando. Tenemos que decir, Dios, voy a tener una vigilia para ver quién está en control. Si en la mañana ando todo desvelado y ando de mal genio, la carne me está controlando. Si no como y ando de mal genio, la carne me está controlando. Si no me meto en oración, me meto en tu palabra y dejo que el Espíritu Santo controle mi vida. Leemos Romanos 7, ¿verdad? Sé que hay una naturaleza pecaminosa dentro de mí. Hay un poder más fuerte dentro de mí, que yo quiero hacer el bien, yo quiero vivir en santidad, pero hay una naturaleza, hay un poder, una fuerza dentro de mí, que lo que yo quiero hacer, lo bueno no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, si Pablo tenía esa experiencia, yo también soy débil. Pero ¿qué es la respuesta de eso? ¿Quién me librará de este cuerpo, de esta naturaleza pecaminosa? ¿Quién me va a librar de esto? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dice después Romanos 7 pasa al 8, ve que tenemos que vivir en el Espíritu. La vida en el Espíritu, que Dios y el Espíritu Santo nos guía, nos controla y no la carne. Así que el Espíritu Santo que nos purifica, nos llena y nos ayuda a vivir como Él nos pide que vivamos. Así que venimos a Jesús, somos bautizados en el nombre de Jesús, pero también necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo, tenemos ese tiempo donde nos unge, donde la presencia de Dios, sabemos que somos separados. A mí me gusta cuando la gente viene al altar para aceptar a Jesús, orar por ellos y que puedan entender lo que hicieron, pero también me gusta cuando vengan a pasar enfrente para aceptar al Espíritu Santo y ponerles aceite como símbolo. Ahora la presencia de Dios está contigo, pero la conversión es adentro, la decisión es suya, decir Dios, yo te entrego mi vida. Y eso es lo que de verdaderamente Dios viene y se siente en su corazón. Si tiene crisis, no crisis, experiencia, llora, sentimientos, no. Pero lo que usted hizo por fe, decir Dios, yo te entrego mi vida y yo voy a vivir por fe, porque el justo por fe vivirá. Pero para eso, para ser llenos, significa que nos vamos a separar para Dios. Vamos a consagrar nuestras vidas para Él. Romanos 12 hasta nos ruega, te ruego por la misericordia de Dios, que presentes tus cuerpos, tus miembros, todo como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que te acepta. ¿Como qué? Un ritual, que sabemos lo que estamos haciendo. Y cuando nos presentamos a Él, entonces Él viene y renueva nuestra mente. Ya no seguimos las cosas desde el mundo. Somos separados para Dios y vivimos para Dios. Nos purifica, nos llena y nos consagramos. Las partes son importantes. Nos llena, nos santifica y nos consagra. Es la obra completa de Dios, es un proceso. Y es algo que sucede automáticamente, que Dios nos llena. Ya la madurez y el crecimiento viene con tiempo. Y el Espíritu Santo nos guía, pero también nosotros tenemos que hacer la parte nuestra de obedecer, de estar conectados con Él. Juan 7 dice, aparte de Él no podemos hacer nada, tenemos que estar conectados con Él. ¿Para qué? Para llevar fruto, y mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, y entonces nos amamos los unos a nosotros, y el mundo va a saber que somos sus discípulos, y vamos a agarrar fruto y mucho fruto, y va a permanecer. Tenemos que tener esa conexión, que podemos orar y pedir lo que sea y Dios nos lo va a dar. Somos llenos, santificados, consagrados y purificados. ¿Para qué agarra usted algo? ¿Lo limpia para qué? Para usarlo.
Dios nos va a limpiar, nos va a purificar para usarnos, para llenarnos y usarnos. El fruto del Espíritu Santo es la evidencia que somos llenos del Espíritu Santo. Y no voy a ir muy adentro de esto, ya el tiempo se acabó, pero el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad. Ser, um, la mansedumbre y el dominio propio. Esos son los frutos que Dios quiere que nosotros. ¿Cuántos quieren tener ese amor que Dios da? El mundo sabe qué es amar. Y hay muchas clases de amor. Y si podemos tener un día, vemos el amor de amistad, romántico, de familia, de amigos, para la comida, para las cosas que usted ama. Dicen, yo amo esto. Pero todos es amor diferente. Pero hay un amor que se llama el amor agape. Un amor incondicional. Y el mundo no sabe qué es eso. Porque lo único que lo tenemos es con el Espíritu Santo viene a nosotros, nos da un amor que es el amor de Dios que ama a otros a través de nosotros. Dios nos ayuda a amar a personas incondicionalmente. A pesar de, lo amamos de todas maneras. Hay un gozo que el mundo no conoce, que solo nosotros tenemos porque el Espíritu Santo nos da ese gozo. ¿Cómo puede ser que estamos con gozo y todos aquí estamos pasando también por pruebas difíciles? Sobrepasa entendimiento. Hay una paz que también sobrepasa entendimiento. Dios nos da paciencia para unos con nosotros. Necesitamos que Dios nos dé los frutos del Espíritu. Para concluir, tenemos que hacer algo, pedirlo. Tenemos que pedir al Espíritu Santo. Tenemos que rendirnos al Espíritu Santo. Tenemos que confesar y arrepentirnos. Cuando yo acepté a Cristo, yo le pedí perdón por mis pecados. Cuando yo me consagro al Señor, yo le pido perdón por el pecado que yo no cometí, yo no estaba allí. Allá en el jardín de Edén yo ni había nacido. Le pido perdón a Dios por mi nada, que me perdone por la naturaleza. Confieso que soy pecador y que necesito un Salvador. Yo tengo que alimentar al Espíritu. Quiero vivir en el Espíritu, tengo que alimentar al Espíritu. Y hemos escuchado esto una y otra vez. Alguien tenía 2 perros. Iban a ponerlos a pelear. Y le preguntaron, ¿quién de los 2 perros va a ganar? Dice, yo sé cuál de los 2 va a ganar. ¿Cómo sabes? Al que le dé de comer, va a ganar. Al otro no le doy de comer, yo sé que se va a perder. ¿Qué alimenta a usted? ¿A la carne o al espíritu? Hay que alimentar al espíritu. Pero alimentamos más nosotros, ¿verdad? Netflix, Facebook, amistades, juegos, deportes, escuela, muchas cosas del mundo, en vez de preocuparnos por lo espiritual más que lo demás. Tenemos que tener un buen balance también, porque podemos llegar a ser tan espirituales que no servimos en este mundo. Tenemos que ser nosotros también la sal de la tierra y la luz del mundo, pero tenemos que alimentar nuestro espíritu. Es quedarnos llenos del Espíritu, permanecer llenos diariamente del Espíritu Santo, llenos una y otra vez. Me consagro cada día, me levanto, Dios, me dedico, me consagro a ti. Yo pertenezco a ti, yo no puedo hacer esto ni aquello porque yo me pertenezco a ti. Yo no puedo ser usado para cosas que no sirven, para cosas malas. Nunca se me olvida a mí, mi mamá tenía, me gusta compartir esta ilustración, mi mamá tenía una china especial que era para las visitas. Y ahí mismo tenía unos cubiertos especiales que era para las visitas, para los días especiales. Y también tenía ahí unas cucharas grandes para servir. Y yo quería hacer unos hoyos en la yarda y no encontraba nada, nada para hacer unos hoyos. Y agarré esa cuchara grande y estaba ahí y mamá llegó
y estaba súper enojada conmigo. Yo no entendía, ¿por qué más me sirve? Después lo lavo y lo guardo. No, 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 eso es separado, esto está solo para esto es. Cuando le pertenecemos a Dios, Él nos sella, dice, este me pertenece a mí, este es mío. Tengo el sello del Espíritu Santo porque Él es mío. Solo debe ser para mí, no para el mundo. Yo digo, Dios, me separo solo para ti. Me consagro solo para ti. Mantengo lleno. Dwight Moody dijo, necesito ser lleno del Espíritu Santo una y otra vez porque tengo fugas. Se escapa. Necesitamos ser llenos una vez más. El fuego sigue cayendo. Como decía, miramos que había en el capítulo 2 llenura del Espíritu Santo, en el 10, en el 19 y en otros versos. Necesitamos seguir siendo llenos una y otra vez del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es para todos. El Espíritu Santo dice cayó sobre todos los que estaban allí. Todos los que estaban allí. Y Lucas 11:9 dice, yo os digo, pedid y os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Hay que pedirlo. Hay que pedir al Espíritu Santo. Hoy han escuchado del Espíritu Santo. Es para usted, para niños, jóvenes, adultos, para todos. Los gentiles también, todos los que no son judíos, es para nosotros. Hay que recibirlo para ser limpio, purificado, santificado, lleno, ungido, para poder tener poder. Y para tener poder sobre el pecado. Para vivir en santidad. Y para ser un fiel testigo con frutos del Espíritu. Si usted por veces se ve reaccionando de esa manera, es que dice, es que me falta algo. Si antes tenía gozo esto y ahora no lo tiene, dice, algo me falta. Hay un vacío que necesita siempre estar lleno. Y ese vacío, lo único que lo puede llenar es Dios, es el Espíritu Santo. Le voy a invitar a que se ponga de pie.